Oiga, vamos a ver. ¿Culpables por qué? Porque esta casa la habéis ocupado vosotros. Sí, claro, ya muchos años que estamos aquí, lo sabe el ayuntamiento. Hemos dejado de prestar el servicio de vigilancia. ¿Qué pasa? ¿Aquí no va nadie al cole? Aquí ninguno. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿No se aprende en el cole o qué? Claro que aprenden, joder, ya lo creo. Entonces, Mientras, la degradación ha ido apoderándose del barrio. Otra en el sofá y otra en aquella de allí. Y nos repartimos así, ¿no? porque esta casa la habéis ocupado vosotros. Sí, claro, ya muchos años que estamos aquí, lo sabe el ayuntamiento. Nos hemos invertido muchos millones, sin ir más lejos, en los 2 últimos años, 5 millones de euros en reurbanizar calles y en arreglar. Cuando derriban, dejan las alcantarillas al aire, por aquí, por la noche, las ratas, es una barbaridad, es una invasión. Es una cosa que va degradando la resistencia. Y ese es uno de los objetivos principales que están siguiendo. Hemos dejado de arreglar el alcantarillado y el alumbrado público, etcétera, etcétera. Porque esta casa la habéis ocupado vosotros. Sí, claro, ya muchos años que estamos aquí, lo sabe el ayuntamiento. La decisión, el otro día hecha pública por la señora alcaldesa, fue rotunda. O sea, vamos a empezar a actuar ya sin cortapisas de ningún género. Por el momento se ha dedicado a comprar el máximo de viviendas posible. Algunas son infraviviendas o almacenes que alquila a población marginal. Aguántame ahí. Lo ves ahí lo pone, aquí, mira, aquí lo pone, 2010. Lo ves ahí lo pone, 2010. El alquiler de Cabañal 2010. De la mobiliaria ya 2010. Mira, ahí está que la pueden ver. Si quieren sin entrar, habitaciones, pueden entrar a verla. sin luz, sin agua. Y sin Y nada, estoy que se puede pagando entrar. 100 y pico euros todos los meses. 150 Fui a euros está pagando. patronarme y no me patronaron porque esto está puesto como almacén. A ver si aquí hay grifos, hay agua, no tenemos de nada. Oiga, vamos a ver. ¿Culpables por qué? Es propiedad del ayuntamiento. Es propiedad del ayuntamiento municipal, Y no está vallado ni cerrado como debería estar por ley. Nosotros lo hemos denunciado en repetidas ocasiones con la gente marginal y con la cantidad de niños que hay que están jugando, bueno, un peligro de una mordedura de ratas, el tétanos, etcétera. Y no hacen absolutamente ningún caso. Es decir, los tienen abandonados. Oiga, vamos a ver. ¿Culpables por qué?